Hoy nosotros vamos a trabajar con las cartas de despido justificado y las cartas de culminación de contrato. Como ustedes se pueden dar cuenta por el eje temático que les estoy indicando, son cartas también de corte laboral. ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a estar trabajando durante varios días todos los documentos que tienen que ver con la parte de las cartas de laborales? Y acuérdense que no me canso de marcarles la parte, hacerle especial énfasis en que son cartas que tienen una connotación legal y por eso es tan importante que ustedes se aprendan cómo es la estructura, cuáles son los requisitos que este tipo de documentos deben tener. Acuérdense que estuvimos trabajando en la última clase, estuvimos trabajando con la carta de aprobación de vacaciones y estuvimos trabajando con la carta de reintegro y con la carta de solicitud de permiso laboral. Estuvimos trabajando con todo ese esquema. Hasta el momento, ¿qué cartas laborales hemos estado trabajando? Hemos trabajado la carta de contratación, hemos trabajado la carta de solicitud de vacaciones, hemos trabajado la carta de aprobación de vacaciones, hemos trabajado la carta de solicitud de permiso laboral. Esos 4 documentos hacen parte de las cartas laborales. Hoy continuamos con ese contexto y hoy vamos a estar trabajando una clase en la cual ustedes se van a dar cuenta cuál es esa importancia del componente legal a la hora de redactar un documento. ¿Por qué a la hora de redactar un documento este se convierte en una prueba para evitar un problema jurídico hacia futuro, tanto para ustedes como para la empresa? Es, digamos, que el gran componente de importancia que tiene este tipo de documentos. Son documentos en los cuales ustedes se van a dar cuenta que para poderlos redactar siempre hay que tener en cuenta lo que indica el Código Sustantivo del Trabajo, que es el que estipula o determina cuáles son los derechos y cuáles son los deberes de los empleados o de los trabajadores en nuestro país, es decir, en Colombia. Entonces, voy a interrumpir el video para que no vayan a tener problema con el audio allá en su casita y comenzamos con esta parte. Lo primero que vamos a estar trabajando dentro de este contexto de cartas laborales del día de hoy es la carta de despido justificado. Lo primero que ustedes deben tener en cuenta es qué es un despido justificado, profesora. Un despido justificado es cuando la empresa prescinde de los servicios de un empleado, es decir, bota a un empleado, despide a un empleado, pero porque este empleado ha cometido una falta que va en contra de las políticas de la empresa. Pero esas políticas de la empresa no son inventadas por la misma empresa, son políticas que se cimientan o crean su esquema basado en la reglamentación que está en el Código Sustantivo del Trabajo. Es decir, siempre que se da un despido justificado al interior de una empresa es porque un empleado cometió una falta al interior de la empresa que se considera como causal de despido. Así se le llama a este tipo de esquemas. Por lo general, hay empresas que cuando son muy organizadas, tienen lo que se le llama un manual o políticas de comportamiento del empleado. En ese mismo manual, al empleado se le estipula, se le indica específicamente ¿cuáles son esas causales que pueden motivar que en un futuro su contrato se vea suspendido? Eso es, digamos que a grandes rasgos lo que determina este tipo de esquemas con respecto a lo que es un despido justificado. Pero no es que la empresa se pueda inventar las causales del despido. La empresa, cada vez que haga este esquema, debe establecer dentro del componente legal cuáles fueron las faltas que ese empleado cometió. Vamos a poner un ejemplo. Una empresa no puede decir que es un despido justificado que el empleado haya llegado con el cabello corto porque resulta que al jefe,
supongamos que es un varón, no le gusta que las empleadas de la empresa tengan el cabello corto, porque ya eso es algo personal. Por ejemplo, dentro de ese mismo esquema, cuando se está trabajando también, no se puede indicar que un despido justificado sea, por ejemplo, porque un empleado, vámonos ahora al caso de un varón, miró feo a la coordinadora. Eso tampoco se puede tomar como un despido justificado, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son las causales de un despido justificado? Dentro del Código Sustantivo del Trabajo están establecidas las mismas y voy a citarles algunas de ellas. Por ejemplo, que se agreda físicamente a un compañero de trabajo en el área laboral, que se dé un escándalo de carácter personal en el área laboral, que la persona llegue en estado de alicoramiento, que llegue bajo el efecto de sustancias psicoactivas. Es decir, hay otra serie de elementos más que entran en estas causales de trabajo que cuando ustedes estén trabajando, a ustedes en sus contratos, algunas empresas en el mismo contrato establecen cuáles son esas causales de despido que se establecen al interior de las empresas. Es decir, en el contrato de ustedes va a aparecer específicamente cuál fue esa falta que ustedes cometieron para que se le esté en ese momento castigando con un despido al interior de la empresa, ¿cierto? Entonces, vamos a adentrarnos en el documento, lo que es una carta de despido justificado. Una carta de despido justificado es específicamente un documento escrito por medio del cual se le informa a un empleado su despido, pero que su despido se está haciendo con unas causas justificadas, es decir, la persona cometió una falta, la persona en ese esquema llegó e indicó o incumplió un compromiso que hizo al interior de la empresa y que ese compromiso previo lo hizo a través de la firma de su contrato. A eso hace referencia un despido justificado. Entonces, aparte de eso, cuando se hace la redacción de este tipo de documento, el empleado o la persona que se encarga de hacer el documento, perdón, tiene que tener en cuenta o tiene que estar muy pendiente de que en este tipo de documento, cuando se hace, en el primer párrafo se debe notificar o se debe incluir la notificación de que a ese empleado se le está indicando que su contrato ya no va a continuar más. A eso hace referencia este tipo de documento y se debe especificar en el primer párrafo. ¿Se acuerdan que hemos estado trabajando todo lo que tiene que ver con la parte de método Ipler? Y en el método Ipler siempre en el primer párrafo debe establecerse esa notificación. Aparte de eso, como no solamente se especifica o se le notifica al empleado que su contrato finalizó, debe ir acompañado de una descripción de las razones por las cuales al empleado se le está despidiendo. Mire que no solamente es decirle a usted, señor fulano de tal, Pepito Pérez, se le está despidiendo de esta empresa, sino que hay que establecer por qué se le está despidiendo, cuáles fueron esas faltas que él cometió para que se le esté despidiendo, ¿ok? Asimismo, este documento, digamos que su principal función es establecer un mecanismo de comunicación que sirve para ¿qué, profe? Sirve para formalizar la terminación de un vínculo laboral entre un empleado y una empresa. Y a la empresa le sirve como prueba para evitar un problema legal futuro, porque el problema es que cuando a un empleado se le bota de una empresa, por lo general siempre vienen demandas para la empresa. Entonces, la empresa, para evitarse una demanda, si el que cometió
digamos, la falta fue el empleado, hace este tipo de documentos y así, si de todas maneras el empleado decide demandar, la empresa va a tener una prueba con la cual defenderse ante esa demanda. Por eso les dije cuando comencé la clase en el día de hoy que estos documentos que íbamos a estar trabajando hoy tienen un alto grado de carácter legal. Y de ahí la importancia de que ustedes aprendan a redactarlo de forma correcta. Ahora, hay muchas empresas que este tipo de documentos a ustedes nada más les toca hacer lo que se llaman transcripciones literales, porque se las mandan a hacer abogados o ya tienen unos formatos preestablecidos y ustedes lo que hacen sencillamente es adecuarlos al nombre del empleado que en el momento esté involucrado en la falta. Eso es, digamos, que lo que se hace dentro de este esquema. Entonces, miremos cuáles son esos elementos o cuáles son esas estructuras que ustedes van a tener en cuenta a la hora de redactar este tipo de documentos. Comenzamos con un esquema general que maneja este tipo de documentos. El primero se establece en la parte superior, donde se indica el lugar y la fecha, como cualquiera de los documentos que nosotros hasta el momento hemos estado trabajando. Como ustedes pueden darse cuenta ahí en el documento, miren que se establece una ciudad y una fecha. ¿Se acuerdan que siempre debe llevar el municipio o la ciudad seguida de una coma? Ahorita yo les muestro un ejemplo con la respectiva fecha. Profesora, ¿y qué fecha se ubica ahí? Se ubica la fecha del día que se le está notificando al empleado que él no va a ser parte más de la nómina de la empresa. Ese día, esa es la fecha exacta que lleva ese documento ahí. Ahí se ubica el día que al empleado, para hablarles de forma castiza, el día que al empleado se le está votando de la empresa, esa es la fecha que se establece ahí en ese documento. Posteriormente viene lo que es el área del destinatario, y en esta área van a ubicar el título de referencia del empleado, es decir, señor, señora, doctor, doctora, lo que yo les he enseñado hasta el momento a ustedes, y deben colocar el nombre del empleado en la línea siguiente, en mayúscula sostenida, y por último, el cargo que él hasta ese momento tiene en la empresa. Esos son datos obligatorios para desarrollar este tipo de documentos. El otro esquema que siempre ustedes deben tener en cuenta es que el asunto siempre va a ser el mismo. Siempre van a indicar despido justificado. No cambia. Siempre. No tienen que colocarle ahí por cuáles fueron las causales. Despido justificado por embriaguez, despido justificado. No. Sencillamente despido justificado porque la descripción de la situación que llevó a ese despido la van a hacer internamente en el documento. Comencemos con lo que lleva en el primer párrafo. ¿Se acuerdan? Método Ipler. ¿Cuál es el primer párrafo? Ese que ustedes ven allá en su dispositivo, donde yo estoy pasando ahora el cursor, donde está la llave, la primera llave roja. Ese es el primer párrafo de este documento, donde yo estoy en este momento pasando mi cursor. ¿Qué lleva ese primer párrafo, profe? ¿Qué se ubica ahí? ¿Qué debemos nosotros tener en cuenta en ese párrafo? Lo primero que ustedes van a tener en cuenta en ese párrafo es que ahí va el nombre de la empresa. Ahí se va a ubicar el nombre de la empresa y la identificación del empleador. Entiéndase el NIT. Ahí ustedes deben colocar el NIT de esa empresa. Van a colocar el nombre y una vez hayan colocado el nombre de esa empresa, ustedes van a colocar seguido el NIT como si hubieran colocado la cédula de una persona. Profesora, ¿qué pasa? Se estarán ustedes preguntando en la sala. ¿Qué pasa si el empleador, si el empleador no es una empresa, sino que es una persona natural que tiene contratada a la persona? Les pongo un ejemplo, un abogado que contrató a
un jefe de cobros, un abogado que contrató a un portero, un abogado que contrató a una secretaria, un abogado que contrató a un secretario o un asistente. Aparte de ustedes, resulta que es un abogado prestigioso y tiene, no solamente trabajan ustedes ahí, sino que trabaja otra secretaria u otro asistente más. ¿Qué pasa en ese caso, profe? ¿Cómo se establece entonces aquí? No se coloca el nombre de la empresa, sino que se coloca el empleador identificado con, y en vez de colocar el NID, se coloca el número de cédula de la persona. Se establece, ¿ok? Para que tengan en cuenta esta parte. Una vez ya se ha colocado esa parte, entonces ahí mismo se le debe dar la notificación de que el contrato va a terminar. ¿Y cómo se hace esa notificación, profe? Se dice, ha decidido dar por terminado unilateralmente y por justa causa el contrato de trabajo celebrado. Entonces ahí viene la parte de la identificación del contrato al cual se le va a dar terminación. ¿Cómo se hace, profe? ¿Se acuerdan que les he dicho? Para todos estos procesos de cartas laborales, ustedes deben tener a la mano la hoja de vida del empleado. Ustedes van a esa hoja de vida del empleado, al archivo, y revisan el contrato de ese empleado. ¿Cuál contrato está vigente? Y deben colocar el contrato celebrado el día y arrancan con el día. Supongamos que se hizo un 28 de enero, entonces día 28 de enero del año 2010, por poner un año cualquiera, se debe establecer. Y hay empresas que tienen un número de contrato, es decir, a cada vez que esas empresas hacen un contrato, le asignan un número de control. Si esa empresa tiene un número de control, ustedes lo van a establecer aquí. El contrato identificado con el número y establecen el número que es. Profe, ¿por qué usted no lo colocó en la redacción? Porque es muy raro que la empresa lleve números de control, pero si ustedes se lo encuentran en su área laboral, lo van a establecer ahí. ¿Cuál es ese número de contrato que tiene esa persona firmada? ¿Ok? Una vez ya nosotros hemos colocado esa parte de identificación del contrato, si la tiene, entonces se indica a partir de qué fecha o a partir de cuándo se va a hacer efectiva la culminación de ese contrato. Por lo general, se coloca la fecha del día siguiente a la notificación. Por decir, si nosotros estamos haciendo la notificación hoy 15 de agosto, entonces 16 de agosto se daría por terminada la contratación para esa persona. Si ustedes se dan cuenta en el documento que yo les estoy proyectando en sus dispositivos, miren que hay un verbo que dice unilateralmente. ¿Eso qué quiere decir, profe? Unilateralmente es que la empresa tomó la decisión debido a la falta cometida por el empleado. Es decir, al empleado no se le está preguntando, no se le va a tener en cuenta para nada. Ya fue una decisión unilateral. La tomó la empresa y así la va a llevar a cabo. ¿Ok? Cuando ya se ha hecho esta parte del primer párrafo, entonces viene el segundo párrafo, que es acá donde dice la anterior terminación. Miren que aquí en este segundo párrafo, ¿qué deben ustedes tener en cuenta, profe? En ese segundo párrafo ustedes deben establecer cuáles fueron los elementos del artículo o del código sustantivo del trabajo que ustedes tomaron para redactar el documento. Profe, ¿dónde conseguimos nosotros ese código sustantivo del trabajo? Sencillito, es en internet, está. Ustedes llegan, sencillamente digitan con el señor oráculo del saber, que es Mr. Google, código sustantivo del trabajo vigente Colombia. Es más, o código sustantivo del trabajo año 2020. Colocan el año en el que está estableciendo por aquello de si ha habido algún cambio en el mismo, si han hecho alguna mejora, si han hecho alguna modificación, ustedes la tengan vigente y ustedes ahí lo van a establecer. Por ejemplo, yo aquí, en este caso que les traigo hoy, que ahorita les voy a mostrar la carta, para mí es el literal A del Código Sustantivo del Trabajo.
Ahorita les explico qué es ese dichoso literal A y por qué yo lo tomo para el documento que les traje hoy. Cuando ya han colocado esa parte, entonces viene lo que se le llama el área de la narración de los hechos. ¿Se acuerda que cuando les definí ahorita que era una carta de despido justificado, se acuerdan que les dije que también se deben narrar cómo ocurrieron los hechos, ¿no? Bueno, para eso hay una área en el mismo documento donde se narran todos los hechos. ¿Qué pasó? Como si ustedes estuvieran contando un chisme, igualito. Así ustedes lo van a hacer. Si Jacinto llegó y golpeó a Pepito, le dio en la cara, lo agredió física, verbalmente, todo eso ustedes lo van a contar ahí, tal cual como si se estuviera contando un chisme. Igual, se tiene que colocar absolutamente todas las causales que llevaron a que la empresa tomara esa decisión. Por lo general, cuando esta decisión se toma cuando ha habido una falta muy grave por parte del empleado y cuando ya previamente se le han establecido llamados de atención a través de memorandos. Primero se hace un llamado de atención a través de un memorando, puede ser un llamado, puede ser un sancionatorio a través de un memorando. Y posteriormente, entonces, si el empleado vuelve a incurrir, ahí es cuando se toman decisiones de este tipo, que se hacen los despidos justificados. Entonces, una vez ya se ha establecido esta parte, viene lo que se le denomina, miren acá donde estoy pasando el cursor, viene lo que se denomina el párrafo aclaratorio. ¿Cuál es ese párrafo aclaratorio, profe? ¿O qué va ahí en ese párrafo? En ese párrafo se le coloca o se le establece al empleado que todas sus prestaciones sociales van a ser canceladas, entiéndase, va a ser liquidado, todo justificado tal cual como la ley establece en su literal B, que a todo empleado se le deben reconocer todas sus prestaciones sociales. Y aparte de eso, entonces se le va a expedir una orden médica. ¿Para qué? Para que se haga un examen. Ese tipo de examen se le llama el examen médico de retiro. ¿Para qué se hace eso, profesora? Se hace para que exista una prueba de que al momento de despedir al empleado de la empresa, ese empleado goza de buena salud. Ese empleado hasta ese momento no tiene ningún tipo de afección, nada que impida que él pueda ser útil en otra empresa. Y así se evita una demanda futura. Para eso se hace ese tipo de examen médico de retiro de una empresa. Una vez ya se ha colocado el párrafo aclaratorio, entonces viene la parte de la línea de despedida que se hace con un simple atentamente. Profe, ¿por qué? ¿Por qué no se puede utilizar las líneas de despedida larga que usted nos ha enseñado, dada la circunstancia del documento? Aquí no se puede decir muy atentamente, me despido de usted con el mejor de los placeres, esperando contar con su presencia o cordialmente. ¿Por qué? Porque riñiría la línea de despedida con el contexto del documento que estamos manejando. Asimismo, cuando ya hemos colocado la línea de despedida, entonces viene el nombre del empleador en mayúscula sostenida, viene el cargo que ese empleador tiene al interior de esa empresa, la persona que está autorizada para que ese despido pueda ser legal, pueda ser legítimo. No todas las personas al interior de una empresa están autorizadas para llevar a cabo un despido, ¿ok? Cuando ya se ha hecho esa parte, entonces debajo y en la misma área, en la misma línea, miren aquí y aquí por donde yo estoy pasando el cursor, aparece el nombre del empleado y el cargo y la línea para que ese empleado firme con su documento de identidad. Y hay que establecer un testigo. Profe, ¿quién puede ser ese testigo? Ese testigo es un empleado de la misma empresa que la empresa lo hace firmar para que hacia futuro el empleado que ha sido despedido no diga que se le obligó a firmar ese documento, sino que él sepa
que cometió una falta y que hubo un testigo de que todo el proceso se hizo dentro del contexto debidamente legalizado. Para eso se hace de esta manera. Asimismo, cuando ya se ha hecho todo este componente, se hace una nota. ¿Se acuerdan cómo se hacen las notas, no? Les refresco la memoria. Acuérdense que las notas son espacios de escritura que se llevan a cabo luego de culminado el documento en el área de las líneas especiales, es decir, después de que ya se han colocado los datos de los remitentes, y sirven para uno hacer aclaraciones. En este caso, ¿qué aclaración se hace, profesora? En la nota vamos a especificar que a ese empleado se le está haciendo entrega de una copia del documento. ¿Para qué se hace eso, profe? Para que, una vez más, el empleado no vaya a decir que a él se le despidió y nunca se le notificó. Entonces se le pone a firmar y aparte de eso se le hace una nota aclaratoria donde él reconoce de que sí se le está notificando cuál es el proceso que se va a llevar a cabo. Veamos entonces un ejemplo en torno a esto para que ustedes miren. Profe, Dime, Fran. profe, disculpe una pregunta. Uh-huh. Bueno, pues ahí tampoco no puede ir un anexo en el cual certifique el segundo párrafo de lo que sucedió de causa de despido. Por ejemplo, si hubo de pronto o llegó en estado de embriaguez, pues se puede colocar un examen en la cual ese examen fue adulterado porque fue embriagado al trabajo, o quizás si de pronto hubo algún conflicto, alguna pelea dentro de la empresa, las fotografías pueden ser... Ok, te sigo en la idea. Se puede hacer de esta manera. El examen se podría hacer siempre y cuando estuviera establecido en el contrato de trabajo de la persona que ese tipo de pruebas se pueden llevar a cabo. ¿Sabes por qué? Porque en Colombia existe algo que se llama el derecho a la intimidad y el derecho a la intimidad incluye ese tipo de elementos que una empresa no me puede mandar a mí a hacer exámenes para verificar si yo consumo o no consumo sustancias psicoactivas a menos que en mi contrato esté establecido. Por ejemplo, supongamos que tú entras a trabajar a una empresa y resulta que la labor que tú vas a llevar a cabo dentro de la empresa es una labor muy delicada, de pronto de manejo de maquinaria delicada o de sustancias que pueden ocasionar daños a terceros. Entonces, en tu contrato se establece que tú periódicamente te vas a permitir que la empresa lleve a cabo unos exámenes para verificar si tú consumes o no consumes sustancias psicoactivas o en este caso sustancias embriagantes, ¿ok? Ese es el primer elemento. El segundo elemento sí se puede hacer, ¿oíste? El que me estás diciendo de un anexo, y eso se colocaría ahí debajo de la nota, un anexo con, eso lo hace medicina legal, con el dictamen de medicina legal. Te voy a poner un ejemplo. Supongamos que tú estás trabajando con Pepito Pérez y Pepito Pérez te golpea. Entonces, como tú vas a iniciar un proceso con Pepito Pérez, para que no se dé ese esquema de que Pepito Pérez lo van a botar de la empresa y se necesita una prueba, entonces tú vas a medicina legal y en medicina legal a ti te hacen el examen y ese examen, ese dictamen, ese informe que entrega medicina legal, tú lo vas a anexar a este documento, ¿ok? Eso es lo que se establece dentro de ese esquema. Con respecto al examen médico como tal, a la prueba de sustancia psicoactiva, si está establecido en el contrato del empleado, se puede llevar a cabo. Si no, no se puede llevar a cabo por la cuestión de que existe algo que se llama en Colombia derecho a la privacidad. Por otro lado, con respecto a lo que tiene que ver con las pruebas de si agredió a otro compañero, eso sí se puede hacer porque eso se hace a través de medicina legal. La persona se dirige, valga la ocasión para informarles, esto no tiene que ver con la clase, pero como a mí me gusta que el estudiante aprenda de forma integral, cuando se trata de este tipo de agresiones, siempre se debe ir a medicina legal
medicina legal, que está asignada siempre al hospital principal de cada ciudad. Ahí un médico legista es el que lleva a cabo ese informe, toma fotos, hace todos los exámenes que haya que hacer, y ese informe estableciendo cuáles fueron los daños, en qué área del cuerpo estuvo ubicado el daño, qué tan fuerte fue ese daño. Entonces, todo eso se plasma en ese informe y eso es lo que podemos adjuntar a este tipo de documento. ¿Oíste, Fran? Y si se hace de esa manera, Silene, se debe redactar al interior del documento que entonces la causal de despido fue por agresión física y se coloca, ya les dije, así tal cual como cuando ustedes están contando un chisme, igualito se hace aquí, dentro del mismo esquema. Solo que se redacta con un lenguaje organizacional, se redacta con un lenguaje que sea administrativo, que no lleve vulgarismos, que no lleve modismos, para que sea un documento de carácter empresarial. Entonces, paso a mostrarles el documento ya redactado. ¿Se acuerdan que les dije, no? Primer elemento debe tener, vamos a comenzar a leerlo de arriba hacia abajo. Primer elemento debe tener un lugar de origen. Ahí en el documento que yo les estoy proyectando, si ustedes se dan cuenta, lo primero que se muestra es Ciénaga Magdalena, 15 de agosto 2020. Después viene título de referencia, señor, el nombre del empleado en mayúscula, su cargo, secretario general. Viene el asunto, despido justificado, y viene la identificación de esa empresa. La empresa, Mesas S.A., con NIC, se establece el NIC de esa empresa, ha decidido dar por terminado unilateralmente y por justa causa el contrato celebrado el 4 de abril de 2014. Y miren que comienza a decir, la terminación del contrato se hará efectiva a partir del 16 de agosto de 2020. Miren que automáticamente se informa a partir de cuándo se va a hacer efectivo ese proceso. ¿Recuerdan? Estamos siguiendo paso a paso cada una de las indicaciones que yo les acabo de mostrar ahorita en el formato anterior, ¿no es cierto? Cuando nosotros estamos trabajando con este tipo de documentos, nosotros debemos tener, entonces, quedamos en este punto donde, aparte de indicarle a la persona la terminación, a partir de qué fecha se va a hacer efectiva la terminación de ese contrato, también se debe establecer o se le debe indicar a esa persona cuándo va y por qué se va a indicar todo lo que tiene que ver con este proceso, por qué se dio la interrupción de su contrato. Entonces, miren que aquí se indica, ¿recuerdan que les decía? Existe una sustentación bajo la cual, o un literal bajo la cual nosotros hacemos efectivo lo que tiene que ver con la culminación del contrato. Entonces, se dice, la anterior determinación se sustenta en la causal del artículo 62, literal A. ¿Cuál es esa, profesora? Donde se indica que si un empleado incurre en una sanción, incurre en un comportamiento que afecta a la empresa puede dar por terminado su contrato. Eso es lo que indica ese literal A. Y se procede a desarrollar los hechos, se procede a redactar cuáles fueron los hechos, cuáles fueron las faltas que ese empleado cometió para que la empresa haya tomado la decisión de interrumpir su contrato. Entonces, en este caso, se comienza de esta manera. Se comienzan narrando unos hechos y se va a establecer en orden. Se establece primero, segundo, tercero, cuarta, las veces que se tenga que esquematizar cada uno de los elementos que se dieron para que a este señor se le botara de la empresa. Entonces se comienza, primero el señor Eduardo, durante el tiempo que estuvo laborando para la empresa, en reiteradas ocasiones se presentó a su puesto de trabajo con claros indicios de alicoramiento. Segundo, el pasado 20 de marzo del presente año se le hizo llegar a manos del señor Eduardo Gómez Villa un memorándum donde se le notificaba que era del conocimiento de la empresa sus llegadas en estado de embriaguez al área de trabajo. En esa ocasión se le sancionó con 2 días de suspensión y se le notificó que de llegarse a presentar nuevamente
una situación de este tipo, se tomarían medidas drásticas. ¿Qué quiere decir? Que a este señor ya le habían notificado, ya le habían pasado unos memorándum, que los vamos a hacer cuando estemos haciendo ese tipo de documentos, y vamos a establecer, y él lo que hizo fue volver a cometer el mismo esquema del cual ya se le habían llamado la atención, volvió una vez más a incurrir en la misma falta. Asimismo, entonces se continúa con el proceso de redacción y se indica en el tercero, en el día de ayer, 14 de agosto, el empleado antes mencionado, ¿quién? El señor Eduardo, llegó a cumplir con sus obligaciones laborales bajo el efecto aparente de sustancias psicoactivas, además en estado de alicoramiento, no conforme con la falta cometida, abandonó su puesto de trabajo antes de culminar la jornada laboral. Es decir, incumplió todos los protocolos y políticas que la empresa establece que un empleado debe mantener un buen comportamiento. Todos los elementos, si ustedes miran ahí, son causales de despido. Entonces viene el párrafo aclaratorio, que fue el que yo les indicaba ahorita, donde se coloca que al empleado se le van a cancelar todas sus prestaciones, y miren que viene su línea de despedida y se soporta con el nombre de la persona encargada de poder llevar a cabo un despido. Eso hay que también estar muy pendientes, ¿oyeron? Porque no todas las personas al interior de una empresa pueden despedir a alguien. Hay coordinadores que no tienen potestad para despedir, deben esperar o deben establecer quién está al interior de la empresa autorizado para ello. Entonces miren que aquí está la directora general, aparece su nombre. Si tuviéramos el documento en físico, aquí debería aparecer la firma de esa persona. Aparece el nombre del empleado, aparece el nombre del testigo y aparece entonces al empleado involucrado, se le ha entregado una copia de este documento, que es lo que se le denomina la copia aclaratoria. ¿Qué vamos a hacer nosotros con este documento? Como es un documento tan extenso, no vamos a poder trabajarlo acá en nuestra hora de clase, en nuestra hora y media de clases, sino que lo vamos a hacer de la siguiente manera. Este documento, unas indicaciones, junto con este documento, yo las voy a publicar en el grupo y les voy a colocar ahí otra situación de otro empleado que también cometió una falta, y ustedes van a adecuar esa situación que yo les voy a plantear, la van a adecuar a esta carta de despido justificado. Es decir, ¿qué tienen que mantener? Van a mantener el párrafo de recalcado y van a mantener textualmente los ítems donde se establece el nombre de la empresa. Ahí van a colocar el nombre de la empresa que yo les indique. Deben mantener, ha decidido dar por terminada unilateralmente y por justa causa el contrato de trabajo, y vamos a cambiar las fechas por las que yo les indique. Profe, ¿por qué no lo trabajamos de una vez ahora? Porque como es un documento largo, quiero que ustedes se tomen su tiempo para que lo puedan hacer, y ese documento me lo hacen llegar el día martes. Tienen todo este tiempo para que ustedes lo puedan trabajar. Apenas culmine la clase, a eso de las 6:20, yo entonces les publico para que ustedes sepan cuál es el ejercicio que van a llevar a cabo con este documento, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es lo que ustedes deben tener en cuenta dentro de una carta de despido justificado? Que es un documento que ustedes van a utilizar única y exclusivamente cuando al interior de la empresa a ustedes como secretarios, como asistentes o secretarias, les pidan la redacción del mismo documento cuando se dé una situación de ese tipo. Y siempre que lo vayan a hacer, siempre que lo vayan a redactar, ustedes deben tener a la mano el código sustantivo del trabajo. Siempre buscan en internet código sustantivo del trabajo y ahí ustedes van a mirar cuáles son las causales de despido y en cuál de esas causales ustedes van a establecer los literales o los artículos que ahí se especifican. ¿Oyeron? Eso en el llegado caso de que no haya un abogado
que la empresa tenga contratada y que sencillamente lo único que va a hacer es, por ejemplo, decirle, señorita Zenaida, hágame el favor y me transcribe este documento que me acaba de enviar el abogado, le coloca los nombres del empleado que a partir de hoy no va a laborar en la empresa. Es lo más común que ocurre al interior de una empresa. Profesora, y de ser así, entonces usted ¿para qué no lo enseña? Se los enseño porque siempre va a ser muy bueno que cuando ustedes estén en su área de trabajo, Manuel está en su área de trabajo y resulta que nadie es perfecto, le entregan a Manuel un documento, una carta de culminación de trabajo y tiene un error, y si Manuel sabe hacer el documento, Manuel va a detectar que ese documento tiene un error. Manuel va a saber. Señor. Dime, Gisette, sí, ya miré que... Bueno, listo. Bueno, señor, gracias. No te preocupes. Lo que pasa es que no te contesté porque estaba explicando. Sí, señora, gracias. Tranquila. Entonces, siempre va a ser mucho mejor que Manuel, con toda la propiedad y el conocimiento que él tenga, diga, jefe, disculpe, la carta de culminación de contrato que está en la empresa tiene un error. ¿Por qué, Manuel? Porque resulta que ahí no se están colocando cuáles fueron las causales de despido, porque falta el desarrollo de los hechos, porque falta un soporte, y si la pasamos así, ese empleado puede demandar a la empresa. Eso les da a ustedes un valor agregado. Por eso es que yo les enseño este tipo de documentos para que ustedes el conocimiento lo tengan, y así cuando ustedes revisen, pasen por sus manos este tipo de documentos, ustedes sepan si ese documento está correcto o no está correcto. Esa es la finalidad, ¿ok? Pasamos entonces a lo que tiene que ver con la parte de culminación de contrato, y aquí sí vamos a trabajar el ejercicio y lo vamos a iniciar acá en clase. La culminación de contrato no la debemos confundir con despido justificado, porque si bien el despido justificado implica que el contrato se acaba, las causas y el contexto es totalmente diferente. ¿Por qué, profe? Porque esta carta de culminación de contrato siempre se utiliza es cuando el empleado tiene un contrato a término fijo. Les explico qué es un contrato a término fijo a los que no han visto contabilidad, porque los que vieron contabilidad deben saber que es un contrato a término fijo. Un contrato a término fijo es cuando usted le establecen una fecha de inicio y una fecha de finalización para la labor para la cual usted ha sido contratada o contratado. Eso es un contrato a término fijo. Le establecen, contratan a la señorita Ana Carolina Cabarcas o contratan al señor Leonardo, y en ese contrato que les hacen, les indican su contrato comienza a regir a partir del día 17 de agosto del año 2020 y está siendo contratado para llevar a cabo las labores de asistencia administrativa al interior de la empresa Mesas S.A. El mismo culminará el día 30 de noviembre del año 2020. Eso es un contrato a término fijo. Usted le están estipulando cuándo inicia y cuándo finaliza ese contrato. Ese tipo de contratos, cuando culminan, la empresa está en la obligación, y eso sí se los digo yo a ustedes para que vayan aprendiendo esta parte ante todos los que no han trabajado. Cuando a mí la empresa no me notifica que mi contrato ha terminado y la empresa me vota, yo puedo demandar a la empresa porque resulta que a mí me deben notificar que mi contrato no se renueva. Ellos me deben decir, porque si no, por ley se establece que al no informarme, ese contrato automáticamente se renueva. De inmediato, es un contrato que se considera renovado dentro de ese esquema. Entonces, siguiendo en esa misma área, cuando se establece este tipo de documento. Profe, disculpe, Dime. profe. Sí, Fran, dime. No lo escuché sobre el contrato a término fijo. Por favor, ¿me podría repetir? Claro que sí, mijito, claro. Le decía que, ¿qué es un contrato a término fijo? Un contrato a término fijo es cuando en el contrato se establece una fecha de inicio y una fecha de finalización del mismo. Eso es un contrato a término fijo. Cuando a Fran lo contratan en una empresa y le están diciendo, sus labores comienzan a regir a partir del día 18 de agosto y van a culminar el día
30 de diciembre. A ti te están diciendo de qué fecha a qué fecha o en qué periodo tú vas a estar brindando tus servicios profesionales para esa empresa. A eso se le denomina un contrato a término fijo. Entonces, ¿qué ocurre con el contrato a término fijo? Que las empresas están obligadas, Fran y el resto de los compañeros, a informar cuando ese contrato ya se ha terminado y que el mismo no va a ser renovado ni va a ser prorrogado. ¿Por qué, profesora? Porque el mismo Código de Trabajo establece que si al empleado no se le notifica a tiempo que el contrato no va a ser renovado ni va a ser prorrogado, se sobreentiende que el contrato continúa, que el contrato se extendió por el mismo periodo del tiempo por el cual se originó el primer contrato. Por eso es tan importante este tipo de carta, porque este tipo de carta puede ocasionarle a la empresa una demanda si no se le notifica al empleado. ¿Y sabes qué es lo peor? Que si al empleado lo votan, la empresa lo tiene que reintegrar a sus labores. Porque si el empleado demanda, la empresa está obligada a devolverle el contrato. Profesor, ¿y por qué tiempo? Por el mismo tiempo por el cual se le contrató en ese contrato, valga la redundancia, del cual no se le notificó a tiempo que su contrato había culminado. Profe, ¿y qué tiempo tiene la empresa para notificarle a un empleado que ese contrato no va a ser prorrogado ni renovado? Tiene mínimo 30 días de antelación. No es que resulta que Gisette está trabajando en una empresa y a Gisette hoy le van a decir, señorita Gisette, el contrato suyo que culmina el día miércoles ya no continúa más. ¿Por qué? Porque a Gisette tenían que haberle avisado mínimo 30 días antes para haberle indicado. Profesora, ¿y entonces por qué en nuestro país todos los días llegan y votan a las personas así, sin más allá y sin más acá? Porque la mayoría de nuestros contratos son por OPS, orden de prestación de servicio. Y ese tipo de contrato no tiene tanto esquema rígido como sí los tienen los contratos de este tipo de a término fijo, porque un contrato por OPS es de libre remoción. Sencillamente se acabó, yo no tengo más nada que ver con usted, no tengo que hacer mayores notificaciones ni nada. Ese es el gran problema que nosotros tenemos con ese tipo de contratos. Profe, ¿qué otro elemento debo yo tener en cuenta? ¿Qué es eso de prórroga? ¿Qué es eso de renovación? Renovación, cuando el contrato se va a establecer un nuevo contrato y entonces al empleado se le dice su contrato será renovado y en su momento se establecerá cuáles van a ser las normas que van a regir para el nuevo contrato. Y prórroga es que el mismo contrato con las mismas condiciones que el empleado tiene se extiende en el tiempo. Y este tipo de cartas sí la van a redactar ustedes. Esta sí es responsabilidad de ustedes. La anterior, que es la de despido justificado, van a tener siempre el apoyo de un abogado, pero aquí en la de culminación de contrato es responsabilidad de cada uno de ustedes cuando estén en su área de trabajo, estar pendiente. Por eso es tan importante que ustedes lleven un cronograma de actividades, porque a ustedes tienen que elaborar este tipo de documentos. Gisette, una pregunta. En la institución educativa donde tú trabajas, me imagino que cuando llega el mes de noviembre, se le entregan a los docentes, no vamos a decir el nombre donde tú trabajas, se le entrega a los docentes un documento donde se le indica que su contrato que llega hasta el 30 de noviembre se dará por terminado y que posteriormente se les indicará cuándo se volverá a necesitar de sus servicios, ¿sí o no? Sí, señora, se las entregan el 30 de octubre. Correcto, un mes de anticipación, ¿sí ven? Un mesecito, 30 de octubre, 30 de noviembre, que es cuando culminan todos los contratos de una de las empresas educativas. ¿Lo hacen con todo el personal, Gisette, o el personal administrativo no entra en ese esquema? Pues le voy a decir, yo también tengo contrato hasta noviembre, pero trabajo todo el año. Trabajo enero y diciembre también.
te hacen la extensión, la prórroga del contrato. Sí, señora. Obviamente se da por sobreentendido, no te establecen y por, eso se llama silencio administrativo, se sobreentiende que tú continúas. Sí, señora. Ok, listo pues. Entonces, muy bien, O Giselle. sea, a mí no me pasan la carta. Entonces se hace por silencio administrativo. Se sobreentiende de que si no te notifican, les explico qué es eso, chicos. ¿A qué hago referencia con esto que estoy explicándoles? Cuando usted desde la empresa no le notifican que su contrato termina, automáticamente se considera que el contrato continúa, que usted continúa con las mismas obligaciones y funciones para las cuales fue contratado. De inmediato, profe, ¿y en qué momento se puede dar terminación a ese tipo de contrato? En el momento en que la empresa considere, entonces con 30 días de antelación, lleguen y me dicen que el contrato que yo firmé con ellos ya no va a volver a ser renovado ni prorrogado. Ahí, justo en ese momento, culmina mis funciones para con esa empresa, ¿ok? Entonces, ¿qué esquema debe seguir o qué estructura debe seguir este tipo de documento? Vamos a ir mirándolo por partes. Primero, si ustedes se dan cuenta, no comienza en la parte superior con el lugar de origen y la fecha. Siempre arranca es directamente con los datos del destinatario, como si estuviéramos haciendo una carta de recomendación. ¿Sí ven? Arranca siempre con el señor, con señora, con doctor, doctora, o en el caso de Licel lo puede hacer incluso profesor o licenciado fulano de tal. Una vez se ha colocado el título de referencia, entonces se coloca el nombre del empleado y el cargo que lleva a cabo. Se coloca siempre, óiganlo bien, miren que yo hago énfasis cuando no cambia, siempre van a colocar en el asunto culminación de contrato, siempre. Una vez ya lo han colocado, profe, ¿y por qué ponemos líneas de saludo, profe? Si es tan feo, vamos a culminar el contrato. No, porque es un documento que no se está haciendo para sancionar, es solamente un trámite administrativo y la intención es que el empleado continúe trabajando con la empresa, solo que en el momento ya no se va a necesitar más de sus conocimientos al interior de la empresa, ya no se va a necesitar más de sus funciones durante un tiempo. Entonces, para eso se hace. Entonces, se hace una línea de saludo, cordial saludo, y se procede a informar qué lleva el primer párrafo. Profe, en el primer párrafo. Profesora. Dime, Zenaida. Lo que pasa es que estoy notando que el asunto lleva... Ahí hay no te preocupes que ahí hay un error. Ese es el ejercicio. Okay. Acuérdense que yo les traigo documentos. ¿Se acuerdan que les dije? El documento que viene, sí vamos a hacer el ejercicio. Por eso tiene ese error, pero muy bien, que ahí usted acabó de notar que tiene, sí tiene un error en ese esquema. Entonces, ahí, en el primer párrafo, ¿qué van ustedes a colocar? Van a colocar o van a indicar cuándo va a terminar el contrato laboral. Se indica, por ejemplo, en el caso que Zenaida nos acaba de decir ahora, ella cuando le entrega ese documento a los docentes el 30 de octubre debe estipular: señor fulano de tal, me permito comunicarle que según consta en su contrato de trabajo, la fecha de culminación del mismo es el próximo 30 de noviembre. ¿Ves? Coma. Y se coloca 30 de noviembre del año 2020 o 30 de noviembre del año en curso, también se vale colocar, pero hay que colocar día, mes y año. Hay que establecer los 3 regímenes. Después, el mismo no será prorrogado ni renovado. Y aquí viene algo, Gisette, si en la institución no le están poniendo ni el prorrogado ni el renovado, tienen que colocarle ambos verbos, porque son cosas diferentes. No es lo mismo decirle a alguien renovó y prorrogó, porque si yo le digo no será renovado y no se lo dejo y no le especifico que no se prorroga, la persona, si tiene un abogado, puede demandar porque a mí me dijeron que el contrato no iba a ser renovado, más no me dijeron que no iba a ser prorrogado. Eso se sobreentiende. Profe, ¿cuál es la diferencia? Renovado es cambiar ese contrato por otro contrato y prorrogado es tomar el mismo contrato y hacerle la extensión. Lo que ocurre con Gisette. Gisette, en este momento, el primer contrato que ella firmó es el que tiene la prórroga vigente, bajo los esquemas que a ella lo contrataron en su momento. Cuando ya se hace esa parte,
Entonces viene y le agradecemos de antemano la colaboración y dedicación que usted ha tenido con esta empresa hasta la fecha, en espera de poder contar con usted en un futuro. ¿Qué le estoy diciendo? Cuando se le vuelva a necesitar, usted va a volver a trabajar con nosotros aquí. Asimismo, se establece, siguiendo los lineamientos de la legislación laboral, este aviso se hace con 30 días de antelación a la fecha de terminación del contrato de trabajo, de acuerdo con lo establecido en ¿dónde? Código Sustantivo del Trabajo. Jamás se les vaya a olvidar colocarle ese párrafo de aclaración, así se le denomina ese párrafo, donde ustedes van a establecer o van a indicar que a la persona se le informó a tiempo con respecto a esa situación que se iba a llevar a cabo, ¿ok? Asimismo, entonces viene la fecha y lugar de origen. ¿Sí ven que les dije, no? No se coloca en la parte superior, sino que se coloca interno, como si fuera una carta de recomendación. Y se establece, dado en cuántos días, dado en Ciénaga, Magdalena, a los 15 días, se coloca en letra y en número del mes del año tal. Se tiene que establecer día, mes, año, ciudad y departamento. Y atentamente, ¿quién lo hace, profesora? ¿Quién es el remitente? La persona que está llevando a cabo al interior de esa empresa y que está autorizado para hacer ese procedimiento. Esa es la persona que va ahí. Se coloca no solamente el nombre de la persona, sino el cargo que esa persona tiene y el nombre de la empresa. Se debe establecer aquí. Profe, ¿de quién? Del remitente, es decir, de la persona que está autorizada para que este tipo de información la pueda manejar. Y por último, se debe colocar una línea para que el empleado, miren que el recibido de este documento no se hace con el mismo esquema de recibido en la parte superior en la zona 3, sino que se establece dentro del documento y se coloca firma y documento de identidad del empleado. Así se coloca la línea escrita completa, firma y documento de identidad del empleado. Y el documento se cierra con esa parte. Y acá, ante la pregunta que la vez pasada me hizo Zenaida, profe, ¿y dónde lo hacemos? ¿Sobre la línea firma y documento? Sí, en este caso sí, se hace sobre la misma línea, tanto la firma del empleado como el documento de identidad del empleado, ¿ok? Se establece ahí, dentro de ese esquema. Entonces, ¿qué van a hacer ustedes ahora dentro de este ejercicio? Ustedes van a llenar en ese documento, ustedes van a llenar los espacios que están marcados con la línea punteada. ¿Cuál es espacio, profe? Se lo voy a mostrar aquí. Todos esos espacios que ustedes ven con la línea punteada, ustedes lo van a llenar. Día, mes, año, van a establecer, van a inventarme un nombre, van a inventarme un cargo para esa persona. Ese empleado trabaja en la misma empresa en la cual ustedes trabajan. Ahí trabaja ese empleado. Profesora, obligado tengo que entregar este tipo de documento con 30 días de antelación. Es el tiempo mínimo. Yo lo puedo entregar con 2 meses o 3 meses de antelación, pero el tiempo mínimo requerido para que a mí las autoridades me digan que lo establecí dentro del contexto legal son 30 días de antelación. ¿Oyeron? Entonces, aquí me van a colocar el nombre de la persona, me van a colocar el asunto, una vez la hayan colocado, me van a colocar qué día, qué mes y qué año va a ser la culminación de contrato de ese empleado. Tengan muy pendiente que aquí, cuando pongan la fecha, el mes y el año, debe coincidir que lo que ustedes ubiquen aquí abajo no puede ser inferior a 30 días. ¿Oyeron? ¿Cómo así, profesora? Si yo aquí en esta área coloco dado en Ciénaga a los 15 días del mes de agosto de 2020, entonces aquí en la parte de arriba debo colocar ¿qué fecha? 15 de septiembre, año 2020.
o puede ser 15 de octubre, porque acuérdense que les dije, un mes es el tiempo mínimo, pero yo puedo informarle a un empleado que le faltan 2 meses, que ya su contrato no va a ser renovado, ¿ok? Me van a cambiar al señor Darlington, el gerente, y le van a cambiar el cargo y me van a cambiar la empresa. Y aquí van a colocar, profesora, ¿y cómo colocamos firma y documento de identidad del empleado? Esta área solamente me van a establecer firma y documento de identidad del empleado. No me van a establecer más nada en esa área, ¿ok? Yo voy a montar este documento de inmediato. Lo voy a montar en el grupo para que ustedes lo puedan trabajar con toda la calma del caso. ¿Hasta cuándo tienen tiempo para enviarme estos ejercicios? Hasta el día martes tienen tiempo para que ustedes me envíen este ejercicio y lo hacen con toda la calma. Lo que no entiendan del ejercicio, me escriben por internet. Profe, no entendí, no sé exactamente qué es lo que tengo que hacer en X parte. Aquí no sé qué dato colocar. Me escriben y yo con muchísimo gusto les explico exactamente qué es lo que tienen que hacer y les aclaro la duda con respecto a lo que ustedes no entiendan en ese documento, ¿ok? En la parte inferior de ese mismo documento hay 3 preguntas que ustedes deben responder. Las van a responder y esas sí las colocan en un documento aparte. Con la misma, cuando me manden esta información, también me mandan esas preguntas. ¿Ok, chicos? ¿Tienen alguna pregunta con respecto a lo que hemos estado trabajando hoy? Jóvenes. Andrea, Angélica, Ana, Leonardo, Loraine, Manuel. No, profe. Listo. Por lo menos yo no. Preciosa, Zenaida, ¿todo quedó claro? Todo claro, profesor. Silene, ¿tienes alguna duda? Claro, profe. Silene. Silene como que tiene problemas con el audio. Gisette, en tu caso me imagino que te va a ser muy fácil manejarlo, puesto que es un documento que ya tú manejas, a pesar que algunas empresas manejan esquemas diferentes. De todas maneras, te sirve para verificar si están llevando a cabo el proceso como efectivamente deben llevarlo, si están indicando las fechas establecidas como es, si le están colocando los párrafos aclaratorios de que se está entregando con la debida antelación y todo eso. De no ser así, es bueno que tú misma le establezcas a tu jefe directo, mire jefe, a esto no le estamos colocando esto, no estamos haciendo esto otro, debemos estar pendientes de esta parte. ¿Oíste, mijita? Sí, señora, claro que sí. Pues lo que veo diferente aquí es que allá la firma del recibido la colocaban al lado de donde está la del gerente. Ok. Es lo que veo de diferente, pero sí son muy parecidas. Sí, son documentos estandarizados. Como son documentos que se establecen dentro de un componente legal, digamos que son documentos que a pesar de que las políticas de manejo de información de la empresa puede variar un poco, tiene que mantener un componente ya establecido dentro de este contexto. Señora. Bueno, chicos, voy a dejar entonces de compartir con ustedes en este momento pantalla. Ya saben, cualquier duda o inquietud que tengan al respecto, entonces me lo hacen saber a través de WhatsApp y yo con muchísimo gusto entonces les explico. Ahora voy a convertir el documento a PDF para podérselos entonces publicar en el grupo y así ustedes tengan el fin de semana para trabajar el documento sin ningún problema. Muchísimas gracias por haber asistido hoy. Muchísimas gracias por renunciar a hora y media de descanso de ustedes los sábados. Los felicito por su compromiso con su crecimiento académico. Nos vemos entonces el día martes a la misma hora acá en sala virtual. Cuídense mucho, que mi Dios me los bendiga.